Hoy veremos un tema muy especial. En este gráfico se ve el título de esta prédica. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Cuánto tiempo más tendremos que llevar máscaras? ¿Cuánto más durará esta crisis? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cuánto tiempo más? Quiero decir, hemos estado en esta pandemia durante mucho tiempo. Casi se ha convertido en una rutina y sin embargo todos queremos recuperar nuestra vida tal como era antes. Lo que he descubierto es esto, es que los periodos de tiempo o eventos temporales que se suceden o nuevos periodos de tiempo en la humanidad son llamados dolores de parto en la Biblia. En otras palabras, los nuevos periodos de eventos históricos se comparan con un nacimiento. Hoy, justo al principio, quiero mostrarles dos pasajes bíblicos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 5. Quiero leer dos pasajes. Este es el primero en el que se ve inmediatamente que esto es así. Leemos de la versión Biblia de las Américas. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que aquí vemos que los tiempos, los periodos de tiempo y los eventos se comparan con un embarazo, con los dolores de parto de una mujer. Y es interesante notar que realmente ese es el caso. Veamos ahora un segundo pasaje del Antiguo Testamento y es Isaías 66, versículos 7 al 8. También leemos de la versión Biblia de las Américas. Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. También aquí en el Antiguo Testamento, Isaías se refirió a acontecimientos en el tiempo, comparando los nuevos periodos y las épocas con el nacimiento de un niño. Por eso no es de extrañar que nuestro Señor Jesús hablara de las señales del fin de los tiempos, llamándolos dolores de parto. ¿Recuerdas donde Jesús nos dice en Mateo 24 lo que comenzará a suceder antes del tiempo de la tribulación? Leámoslo ahora en Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Biblia de las Américas. Jesús dijo que todo esto es el principio de dolores. Esto es el comienzo del parto. En ese proceso existen tres fases. Hemos visto en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, que los acontecimientos se comparan con un embarazo y con los dolores de parto de una mujer. En el Antiguo Testamento, el gran profeta Isaías lo dijo, y Jesús también habló de ello. Jesús conocía la Biblia. Él es la palabra. Amén. Así que puedes ver que estamos en el camino correcto y que tenemos que entender algo aquí para clasificar las cosas correctamente, porque nuestras respuestas no se encuentran necesariamente en Facebook o en Instagram, sino en la palabra de Dios. Amén. No encuentres las respuestas primordialmente en Facebook, no las encuentres en las redes sociales, no encuentres las respuestas a través de las opiniones de otros.
sino encuentra tus respuestas en la palabra, siempre en la palabra de Dios. ¿Por qué COVID-19 no es una teoría de conspiración y tampoco es una pandemia planificada? Porque Jesús lo cuenta en los acontecimientos finales. Simplemente los cristianos deberían entender esto. Jesús ubicó estas señales entre los dolores de parto que ocurrirán antes del periodo de la tribulación, no solo las plagas. COVID es una plaga, los terremotos y las hambrunas, no solo las pestes. COVID es una peste, los terremotos y las hambrunas también lo son. ¿Qué produjo el comienzo de estos dolores? Aquí una nación pagana se defiende contra otra y un reino se levanta contra otro. Este es el comienzo de estos dolores de parto. ¿Cuándo fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la comprensión judía, no fue un conflicto local, sino una guerra global, una nación gentil contra la otra. Bien, entonces no fue una guerra contra Israel. La Primera y la Segunda Guerra Mundial no fueron una guerra contra Israel, era una guerra mundial, naciones gentiles luchando entre sí, ¿de acuerdo? Así que ese fue el comienzo de los dolores de parto, y a eso le siguieron las hambrunas más masivas que han tenido lugar en los últimos 100 años. A causa de la guerra, millones de personas murieron de hambre. Las mayores hambrunas han tenido lugar en los últimos 100 años. Si nosotros queremos saber más al respecto, podemos buscarlo muy fácilmente en Google o en Wikipedia. Puedes consultar la tabla de plagas y epidemias a partir de la Edad Media. Realmente plagas y epidemias aumentaron rápidamente. Desde los siglos XVI y XVII hubo una epidemia tras otra, un avance mayor en el siglo XX. La gripe española hace unos 100 años, además de un gran aumento de epidemias. Lo mismo con los terremotos, que van en aumento. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron parte del comienzo de estos dolores. Aparentemente la pandemia del COVID es el otro nacimiento violento. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, Jesús dio 3 veces la misma respuesta: escrito está. Cuando el diablo trata de usar el COVID, nuestra respuesta debería ser escrito está, para que sepamos en qué periodos de tiempo vivimos y para que sepamos bajo qué acontecimientos vivimos ahora mismo. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿hasta cuándo? Para entender y obtener respuestas, estudiemos este concepto bíblico. Creo que las mujeres no tienen que explicar lo que son los dolores de parto. Nosotros, los hombres, no lo entendemos del todo. Y por eso investigué como hombre. ¿Sabes lo que descubrí? Descubrí que hay 3 fases en el proceso del parto de una mujer. Bien, 3 fases. La primera fase es la dilatación. En la fase de latencia, las contracciones aumentan. Allí comienza la fase de dilatación. La primera fase de dilatación es la fase en la que aumentan las contracciones y luego se pasa a la segunda fase. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, entramos en la fase de transición y ahí las contracciones se hicieron más fuertes. En esta segunda fase, en esta fase de transición, para la mujer apenas es posible relajarse porque las contracciones aumentan. Y luego viene la tercera fase, que es la fase de expulsión. Y estas son las contracciones por presión que se encuentran entre los dolores más fuertes que puede soportar un ser humano. La fase de transición conduce a lo que se denomina la fase de expulsión. Esta fase más fuerte y poderosa del parto es cuando nace el niño. Son como 3 fases y la Biblia compara nuestro tiempo al tiempo final con dolores de parto. Es muy posible que ya estemos en la segunda o tercera fase y que las señales aumenten. Antes del tiempo de la tribulación y antes de que la iglesia sea arrebatada, las
señales aumentarán con una frecuencia que sorprenderá a todos, y eso estaría exactamente en consonancia con lo que dijo Jesús, que estamos en estas fases de dolores de parto o aflicción. Luego hay una fase más y se podría contar como una cuarta fase, la fase de posparto, de secundinas, en que son expulsadas la placenta y las membranas que rodeaban al bebé. ¿En qué punto nos encontramos? ¿Dónde ya no estamos? Ya no estamos en el principio, ya no estamos en la fase de dilatación. Quizás estemos en la segunda fase, quizás estemos incluso en la tercera fase. Creemos que el Señor vendrá pronto, pero para entender cómo lo describió Jesús, hay que considerar el proceso que pasa una mujer hasta que da a luz. Los nuevos acontecimientos nacen, se abren paso, y eso no ocurre de un momento a otro. Bueno, siempre habrá un punto de intersección en el que lo nuevo está ahí de un momento a otro, pero el nacimiento se ha anunciado previamente. ¿Por qué no es una teoría de conspiración? Porque por la descripción y por la respuesta de la Biblia estamos de parto, el mundo está de parto y la creación gime con él. ¿Dónde encontramos nuestras respuestas? En las Escrituras, ¿de acuerdo? No a través de opiniones o cosas que la gente simplemente interpreta, que pueden ser o no serlo. En estos últimos días, en estos tiempos finales, necesitamos tener más revelación de la palabra de Dios. De esa manera nos da la revelación que necesitamos. Ahora es el momento en que no estamos indefensos y no sabemos hacia dónde va el mundo. Este es el momento en que tenemos una voz, en el que podemos ayudar a la gente, o bien llevar el Evangelio a la gente porque tenemos la seguridad de que lo mejor está por llegar. Tenemos una esperanza y queremos que la gente vea esta esperanza. Así que ya ves, en este tiempo o en tiempos como este, es muy importante que aprendamos a echar nuestras preocupaciones sobre el Señor para que la gente no nos vea deprimidos y preocupados, sino que vean que estamos protegidos y no preocupados. Es muy importante porque ahora puedes brillar más, puedes iluminar más. Cuando la oscuridad es más intensa, tú puedes brillar más. Y por eso la revelación que nos da la palabra nos capacita para llevar luz a las tinieblas, para llevar luz donde otros están en la oscuridad y donde otros no tienen claridad. El Señor nos da la revelación y todas las respuestas que necesitamos se encuentran en las Escrituras. Todas las respuestas que necesitamos se encuentran en la Biblia, en este maravilloso libro que tiene entre 3.500 y 4.000 años de antigüedad. En ella encontramos todas las respuestas, y por eso no es de extrañar que lo que hemos escuchado en el último año y medio durante la pandemia, lo que se ha criticado a menudo, que todo eso lo encontremos en la Biblia. En la Escritura encontramos la máscara, en la Escritura encontramos reglas de higiene, en la Escritura encontramos reglas de distanciamiento, en la Escritura encontramos cuarentena, todas las cosas que todos los niños han entendido y saben a estas alturas. Cuarentena, mantener distancia, todo eso se escribió para nosotros hace 3.500 años, así que nada de esto debería sorprendernos. En última instancia, se trata de la sabiduría de Dios para proteger a las personas. Yo creo que en lugar de criticar muchas cosas, deberíamos encontrar nuestras respuestas en las Escrituras, porque si conocemos la Escritura entendemos mejor las cosas y también comprendemos ciertas medidas, aunque puedan parecer un poco exageradas. Comprendemos ciertas cosas porque tenemos la certeza de que Dios ha pensado en ellas antes y no lo inventó un virólogo. Amén, pero Dios ya ha hablado de ello. ¿Quieres ver conmigo cómo Dios ya abordó
esas cosas que son muy relevantes hoy en día? Lo hizo hace 3500 años. Bien, empezamos con una persona que estaba enferma. En aquella época era la lepra. En aquella época la lepra era una de las peores enfermedades que había, y para estas personas que sufrían de lepra se aplicaban todas las medidas que conocemos hoy. No sufrimos de lepra, pero podemos contagiarnos unos a otros. Si te proteges, no puedes contagiarte. ¿Por qué existen en la Biblia estas normas de higiene? Por ejemplo, que los leprosos tenían que guardar distancia para que nadie contagiara a otros. Bueno, Jesús fue valiente, se acercó al leproso y lo tocó. Amén. Pero no solo fue a tocarlo, sino que lo curó. Estamos aquí con una misión, pero una no excluye a la otra. ¿Lo entiendes? Si usted tiene la misión para orar por alguien por sanidad, pero esto no excluye usar una máscara, una mascarilla, porque Jesús no estuvo constantemente en los campos de leprosos. Solo cuando fue guiado a ellos se encontró con estas personas. Bien, es muy importante que entendamos que una cosa no excluye a la otra, y a menudo ahora pensamos que si tenemos suficientemente fe, si tenemos suficiente poder, si hay suficiente audacia, ello excluye las medidas por completo. No, no las excluye. Tenemos que vivir en un mundo que funcione de forma más natural, pero funcionamos de forma sobrenatural. Vivimos en un mundo en que existen ambas cosas, tanto lo natural como lo sobrenatural. Tenemos que aprender a lidiar en un mundo en que existen ambas cosas. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? En el libro de Levítico. Allí encontramos todas estas regulaciones que hemos llegado a conocer en el último año y medio. Normas de higiene y ordenanzas que tienen 3500 años de antigüedad. Encontramos todo en el libro de Levítico. Así que veamos algunos pasajes donde encontramos estas cosas. Levítico capítulo 13, versículo 45. En cuanto al leproso que tiene la llaga, sus vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada. Se cubrirá hasta la nariz y pregonará: impuro, impuro. Normalmente los leprosos o también los enfermos, también generalmente en aquellos días, tenían un gran paño largo alrededor de la cabeza, una especie de turbante alrededor. Porque era tan largo, con este paño, con este turbante, no solo se podía cubrir la cabeza, pero con esta larga tela se podía cubrir la nariz y la boca. Bien, el turbante podía cubrir la cabeza y la nariz y la boca. En este pasaje dice que debía cubrirse los labios. Esta es la máscara para el protector bucal de hoy, cubrir o tapar. Este es el protector bucal y de la nariz. Todos hemos llegado a conocerlo en este último tiempo. Y entonces el leproso debía decir algo. En realidad debía gritar: mantenga distancia, mantenga distancia. En realidad debería gritar eso, porque con impuro, impuro comunicaba: no te acerques. Así que ese era el requisito bajo la ley de Moisés. Bajo la ley de Moisés, estos requisitos se aplicaban a Israel. Y como la ley tiene diferentes aspectos, no solo la parte moral, también la parte ritual, sino también la parte médica. Tenemos que clasificarla bajo eso. Pero aquí también vemos comparaciones. Por supuesto, comparaciones espirituales que también se pueden hacer, pero no voy a entrar en eso hoy, sino realmente solo en lo puramente natural. El enfermo tenía que decir: mantenga distancia, mantenga distancia. Esa era su confesión. También hemos conocido esto en los últimos meses: distancia de 1,5 metros, de 2 metros. Todo esto ya existía hace 3000 años. ¿No es interesante? Pero la cosa no queda ahí. Vamos al siguiente pasaje, Levítico capítulo 13, versículos 4 y 5. Pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo y no parece ser más profunda que la piel, y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará por 7 días al que tiene la infección. Esto
es la cuarentena. Como cuarentena, 7 días. 7 días es un número interesante. Al séptimo día el sacerdote lo examinará, y si en su parecer la infección no ha cambiado, y si la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo aislará por otros 7 días. Biblia de las Américas. Aquí encontramos 14 días de cuarentena, y en la medicina actual dicen que 14 días de cuarentena deberían ser generalmente suficientes. ¿De dónde ha sacado eso? Los hombres y mujeres sabios le creen a la palabra de Dios. Eso es todo. Estas reglas fueron dadas bajo la ley, pero aquí no se trata de una ley moral, sino que realmente vemos que esto ha ayudado a la gente y ha protegido a muchos. Fue el doctor Ignaz Semmelweis quien salvó la vida de muchísimas mujeres. En el siglo XVIII, entre el 15 y el 35% de las mujeres que daban a luz en los hospitales morían. Se llamaba fiebre puerperal. Entre el 15 y el 35% murieron y no supieron por qué razón. Tal porcentaje de mujeres que fueron al hospital para dar a luz murieron, hasta que el doctor Semmelweis, emigrante judío, descubrió que los mismos médicos que atendían los partos diseccionaban un muerto una hora antes y no se lavaban las manos y pasaban directamente a atender partos. Al principio se rieron de él, lo ridiculizaron y se burlaron. Así que aquellos médicos practicaron con una persona muerta y luego, sin lavarse previamente las manos, fueron directamente a atender a las parturientas. Por eso murieron tantas mujeres. Los gérmenes de los muertos se transfirieron a las mujeres y dentro de la semana murieron, hasta que el doctor Semmelweis dijo: hay que lavarse las manos. Esto es absolutamente necesario en la medicina. Él decía: lávate las manos, desinféctalas y hazlo bien. Durante 1 minuto, durante 2 minutos, colóquense guantes, etc. ¿Por qué utilizamos esa norma hoy en día? Porque hasta el siglo XVIII la gente no sabía que lavarse las manos era importante. Pero si hubieran leído la Biblia, lo habrían sabido. Los hombres y mujeres sabios buscan respuesta en la palabra de Dios. Vayamos al siguiente pasaje, Números capítulo 19, versículos 17 y 18. Leemos en la versión Biblia de las Américas. Entonces para la persona inmunda tomarán de las cenizas de lo que se quemó para purificación del pecado y echarán sobre ella agua corriente en una vasija. Y una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua y lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre las personas que estuvieron allí y sobre aquel que tocó el hueso o al muerto o al que moría por causas naturales o la tumba. Lavarse las manos y no en agua estancada. Pero la Biblia es precisa, es decir, lavarse con agua corriente. Millones de mujeres habrían sobrevivido si se hubieran aplicado estas sencillas reglas. Muchas mujeres no habrían muerto y estamos bajo el agua corriente de la sangre de Jesús. Estamos bajo la cascada fluyente de su redención. Amén. Pero aquí en este pasaje, con toda naturalidad, en este nivel natural tan sencillo, agua corriente, y se supone que debes poner algo en ella, cenizas. ¿Sabes lo que es esta mezcla? Es un germicida. Mata los gérmenes dañinos. Cenizas del holocausto. La ceniza mata los gérmenes. Se debía mezclar y así tenían una desinfección de manos, algo como lo que conocemos hoy en día en este tiempo del coronavirus. Todas estas medidas ya existían en aquel tiempo y si realmente entenderíamos las Escrituras, deberíamos criticar menos todas las medidas actuales, pero debemos encontrarlo en la palabra y agradecer que el Señor ya dio todas estas instrucciones hace 3500
tantos años para ayudar a la gente. Fue Louis Pasteur, microbiólogo, que descubrió el proceso de la pasteurización de la leche. Él es el inventor de la vacuna contra la rabia. ¿Qué significa Pasteur? En francés y alemán significa pastor. Bueno, no era un pastor, era médico. ¡Oh, Dios es genial! ¿Qué está tratando de decirnos Dios? Dios tiene un corazón de pastor. Louis Pasteur descubrió por qué tantos alimentos se estropean tan rápido e inventó el proceso de pasteurización, un tratamiento térmico. Lo sé, la leche orgánica, o sea, bio, sigue siendo mejor, pero aún así, si no puedes evitarlo, lo mejor es calentarla a alta temperatura, porque así se pasteuriza. Así que en la Biblia también encontramos estos grandes avances de la humanidad que se han convertido en una bendición para el ser humano. Estos avances no se han convertido en una maldición. Ahora bien, siempre hay que distinguir qué es verdad en la discusión de los últimos 12 meses o año y medio. ¿Qué no es cierto? Hay muchas cosas que no son ciertas, pero también hay mucha verdad en ello. Pero al final, repito, nuestra opinión no debe provenir solo de los medios de comunicación, sino principalmente de la palabra de Dios. Porque cuando entiendes esto, entonces tienes una nueva perspectiva de las cosas. Quizás te hace la vida un poco más fácil. A todos no nos gusta la máscara, barbijo, mascarilla. Lo entiendo, a mí tampoco me gusta. A todos no nos gusta y sin embargo ya lo vemos en las Escrituras. Dado a que a esta se la denomina de otra manera en diversos países de habla hispana, seguiremos refiriéndonos a ella con la palabra máscara. Luego en la segunda parte hablaremos un poco más sobre la máscara o mascarilla y del tiempo que deberemos llevarla. Antes de concluir esta primera parte me gustaría abordar otra cosa, y es en estos últimos días porque el caos de opinión está aumentando. Creo que el Señor nos revelará más cosas, que nos dará nuevas ideas sobre la profecía bíblica. Él revelará cosas porque en estos últimos días las Escrituras necesitan ser aún más reveladas. Necesitamos estudiar su palabra y recibir revelaciones en el contexto correcto, porque eso es lo que nos da la seguridad, eso es lo que proporciona fundamento, y eso es lo que necesitamos al final. En un mundo lleno de caos de opiniones, necesitamos como nunca antes el firme fundamento de la palabra de Dios. Estoy un poco preocupado por la iglesia moderna, por la iglesia que se presenta muy moderna hoy en día, porque a causa de esa modernidad le falta el verdadero y firme fundamento de la palabra de Dios. Por eso, especialmente en el caso de nuestros jóvenes, tenemos que hacer que desarrollen el amor por la palabra de Dios. Es muy importante que esta palabra que sembramos en ellos funcione actuando como revelación, y me gustaría terminar mostrándoles este pasaje de la Biblia. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 17. Leemos de la versión Reina Valera 2015. Pues les decimos esto por palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí encontramos mencionado el arrebatamiento. Está en la Biblia. Hay un montón de gente que afirman que el arrebatamiento no está en la Biblia. Lo acabamos de leer. En el Antiguo Testamento, Enoc fue llevado, Elías fue llevado, arrebatado. Ellos fueron arrebatados.
fueron llevados. Nos encontraremos con el Señor en las nubes. ¡Aleluya! En el aire, en el arrebatamiento, los pies de Jesús no tocarán la tierra, y los tuyos dejarán la tierra. Amén. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta es una palabra del Señor. El Señor está revelando algo aquí, porque creo que este pasaje bíblico quiere mostrarnos algo. Aquí leemos sobre los que estarán vivos y también sobre los que quedarán. Pero estas dos expresiones, vivir y quedar, son dos palabras diferentes. No creo que se refiera simplemente a una categoría de personas. Creo que aquí la palabra del Señor es clara, y si estudiamos la palabra, estudiamos las dos palabras diferentes para vivir y quedar, encontraremos rápidamente lo que quiere decir. Les he traído un gráfico de estas dos palabras. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra griega "sao" significa vida, viviente, vivir, vivo. Zoe significa vida, vivir y permanecer. Sao y perileipo son dos palabras diferentes. Sao significa seguir vivo y estar vivo. Perileipo significa haber sobrevivido y haber quedado. Uno se refiere a los que están vivos, es decir, a los jóvenes. Son los jóvenes que tienen toda la fuerza y disfrutan realmente de la vida. Todos serán arrebatados. El cuerpo, la novia. Si alguien tiene 20 años y ama a Jesús, será arrebatado. Si alguien tiene 80 años y sobrevive, también será arrebatado. Si alguien tiene 98 años, ha sobrevivido y también será arrebatado. Especialmente los mayores de entre nosotros que pertenecen al remanente que ha sobrevivido, pueden esperar estar vivos en el momento del arrebatamiento. Habrá una generación de ancianos que sobrevivirá a los tiempos difíciles de los últimos días. Pertenecen, por decirlo así, al grupo perileipo, al remanente. Creo que esta revelación mantendrá vivos a algunos hermanos mayores hasta el arrebatamiento. Es una revelación que activa la fe. El Señor vendrá pronto y vendrá por ti y por mí. El arrebatamiento es la segunda venida del Señor para la iglesia, y después de eso, 7 años más tarde, la segunda venida será para Israel y para este mundo. La segunda venida para la iglesia es el arrebatamiento. Repito, la segunda venida para la iglesia es el arrebatamiento. Podemos decir: Jesús, vendrás pronto, y por eso podemos alabarte. Adorémosle. Amén.